como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 62. Semana 48, 09-03, 2024, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos. Su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder.
La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal,
ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. 1 Corintios 12, 13 al 18. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué si todos fueran un solo miembro, dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ellen Goldwhite. Cristo no está dividido. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 1 Corintios 12, 18, 21. El hecho de que no todos los hombres tengan el mismo carácter, no es razón para que se separen. Si somos hijos del Rey Celestial, no discreparemos tanto que obstaculicemos el camino de los demás. Es el plan de Dios que sus siervos tengan diversos dones. Es su voluntad que hombres de distintos criterios ingresen en la iglesia para colaborar con Él. Tenemos que hacer frente a diferentes opiniones, y se necesitan dones distintos. Los siervos de Dios deben trabajar en perfecta armonía. Le agradezco a Dios porque no somos exactamente iguales, aunque debemos tener el mismo espíritu, el espíritu que moraba en Cristo. El apóstol Juan no era igual al apóstol Pedro. Cada cual tenía que someter sus peculiaridades y suavizar su temperamento, para que pudieran ayudarse mutuamente mediante la fe en la verdad y la santificación que ella produce. La justicia de Cristo va delante de nosotros. Tenemos que imitar su carácter. ¿Y entonces, qué? La gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Nuestro jefe va adelante de nosotros, y mientras lo seguimos nos imparte su justicia que se revela en nosotros mediante una vida bien ordenada y una piadosa conversación. La fe y las obras nos hacen cristianos, y nos preparan para sentarnos en lugares celestiales con Cristo. ¿Está dividido Cristo? No. Si Cristo mora en un alma no discutirá con el Cristo que mora en otra alma. Tenemos que aprender a tolerar las particularidades de los que nos rodean. Si nuestra voluntad está dirigida por Cristo, ¿cómo podremos discrepar con nuestros hermanos? Si ello ocurre, es evidente que el yo tiene que ser crucificado. Aquel a quien Cristo otorga libertad es verdaderamente libre. No estamos completos en Cristo a menos que nos amemos como el Señor nos amó. Cuando lo hagamos, tal como Cristo nos lo ordenó, daremos evidencias de que estamos completos en Él. Debemos tener la fe que los profetas predijeron y que predicaron los apóstoles, la fe que obra por el amor y purifica el alma.
Testimonio, mes 8 en el tiempo del Eterno, mes 11, día 16, del 2022. Paz y descanso solo en Cristo Jesús. Quiero compartirles un testimonio que me ha engordado los huesos y sé que ayudará, también, a muchos. Desde que recibí el manjar sabático pasado sentí que algo en mí no estaba bien, mas no sabía, a ciencia cierta, qué era. Pasó el día santo del Señor, el Sabbat, el séptimo día, y un raro dolor de cabeza y cuerpo comenzó a apoderarse de mí. Sentía que mis huesos crujían, y la fiebre me invadió. Pronto, comenzó una serie de síntomas que, ni de día ni de noche, me dejaban conciliar el sueño. Ayer le dije al Eterno, Señor, si no puedo dormir, voy a colapsar. Ya no aguanto. Me acosté. Rápidamente sentí todo el malestar invadiendo mi ser y pronto se me dijo, recuerda, David, ¿qué hizo él en su angustia? Allí fue donde los más bellos salmos surgieron, en su búsqueda de paz, protección y consuelo. Él me reconoció como su único Salvador y Libertador. Eso mismo debes hacer. Medité en esto, y en el malestar. Me costaba concentrarme. Mas, mientras estaba orando, el Eterno estaba ahí, pendiente. Y comencé a pedir su ayuda y logré lo que nunca en mi vida había experimentado. No había experimentado cosa igual. Yo voy a tratar de describirlo, mas sé que no hay 100% palabras humanas, para que yo pueda lograr explicar esto. Allí, en mi mente, sin decir palabra para no despertar a mi esposo, comencé a alabar al Eterno, pero no solo a alabarlo sino a reconocerlo como el creador de cada célula de mi cuerpo magullado. Aquí, les dejo, un corto ejemplo de lo que en mi mente decía, Señor, tú eres mi único refugio. Haz que mis células entiendan que tú eres su creador y que tú deseas sanidad para ellas. Que mi ser entienda que solo en ti hay salud y, que, no sufra por el dolor, sino que viva en esperanza en ti. Oh, Señor. Que mis órganos experimenten la paz de su creador y que la tranquilidad repose en mis huesos. Que cada tuétano del cuerpo sea impactado por tu paz y la sanidad recorra mi ser. Padre, hazle entender a mi cuerpo que solo tú decides sobre él y, a pesar de la dolencia, pueda descansar en ti. Recuérdale, Eterno, a mis neuronas que tú las hiciste y que no hay nada que las afecte mientras tú las cuides. Me reconozco, Dios, como enteramente tuya. No me abandones y dame el descanso que este cuerpo mortal necesita para poder continuar. Continúa conmigo y no se aparte tu mano de mi cuerpo, para que pueda reposar en ti. Oh, Eterno. Te entrego cada síntoma, cada dolor, cada reacción que mi ser siente en esta hora. Ponlas bajo tu mano subyugadora porque donde tú estás esto no puede subsistir. Mírame y veme, y confirma con tu sabiduría que mi cuerpo, si no descansa, siente desmayar. Desde el vientre de mi madre me acoge la enfermedad, no me desampares, Dios de mi salvación. Que cada gota de sangre, que corre en mis venas y arterias, sea purificada en ti. Dame el descanso que mi cuerpo necesita para que, así, mis miembros se gocen aún más en alabar y glorificar tu nombre. Haz que mis nervios lleven a cada lugar de mi cuerpo tu paz y que mi piel no sea atormentada por el dolor. Haz que ellos reconozcan que tú, como dueño de ellos, estás aquí y que puedan reposar en ti. Gracias, mi Señor, porque mi ser reconoce tu nombre y sabe que tú eres mi Creador, sustentador y Redentor. Oh, amados hermanos, no sé en qué momento mientras estaba diciendo todas estas cosas, mi ser reposó. Inmediatamente pude descansar, sentir una paz tan grande, inexplicable, dentro de mi ser. No hubo síntoma que pudiera superar a la necesidad que había de descanso, y de que pudiera descansar en esa hora. Así que ahí fue, en el momento, cuando pude en un momento percibir la sanidad. Cuando dije, oh, Señor, que mis órganos experimenten la paz de su Creador y que la tranquilidad repose en mis huesos.
Fue algo tremendo. Fueron unas palabras dichas en mi mente, pero sé que fueron estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo, ese otro consolador que Él puso acá, en medio de nosotros, cuando Él fue al cielo. Ese otro consolador, como Él mismo se denominó, voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Oh, amados hermanos. Tenemos pronta ayuda en las tribulaciones. No importa cuál sea. Dejo esta, mi experiencia, porque así se me ha dejado saber que lo diga en esta hora, para que muchos puedan saber, entender y experimentar si así lo desean, que ciertamente tenemos auxilio y socorro en toda situación en nuestras vidas. Quiera Dios que podamos echar mano de esto que está allí para cada uno de aquellos que le buscan de todo corazón. Es mi ruego y oración que así sea en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 37. La roca herida. Este capítulo está basado en Números 20. Segunda parte. Cansados y desalentados, Moisés y Aarón no habían hecho esfuerzo alguno para detener la corriente del sentimiento popular. Si ellos mismos hubieran manifestado una fe firme en Dios, habrían podido presentar el asunto al pueblo en forma tal que lo hubiera capacitado para soportar esta prueba. Por el ejercicio rápido y decisivo de la autoridad que se les había otorgado como magistrados, habrían sofocado la murmuración. Era su deber hacer todo lo que estuviera a su alcance por crear un estado mejor de cosas entre el pueblo antes de pedir a Dios que hiciera la obra por ellos. Si en Cades se hubiera evitado a tiempo la murmuración, ¿cuántos males subsiguientes se habrían evitado? Por su acto temerario Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Más aún, Moisés y Aarón se habían arrogado un poder que solamente pertenece a Dios. La necesidad de que Dios interviniera daba gran solemnidad a la ocasión, y los jefes de Israel debieron haberse valido de ella para inculcar en la gente reverencia hacia Dios y fortalecer su fe en el poder y la bondad de Dios. Cuando exclamaron airadamente, ¿haremos salir aguas de esta peña? Se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran de poder ellos mismos, seres sujetos a las debilidades y pasiones humanas. Abrumado por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente, y sin la fuerza divina se le dejó manchar su foja de servicios por una manifestación de debilidad humana. El hombre que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido por último. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel, cuando debió ser engrandecido y ensalzado. En esta ocasión, Dios no dictó juicios contra los impíos cuyo procedimiento inicuo había provocado tanta ira en Moisés y Aarón. Toda la reprensión cayó sobre los dos jefes. Los que representaban a Dios no lo habían honrado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados, y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos, sino contra Dios. Por mirar a sí mismos y apelar a sus propias pasiones, habían caído inconscientemente en pecado, y no expusieron al pueblo la gran culpabilidad en que había incurrido ante Dios. Amargo y profundamente humillante fue el juicio que se pronunció enseguida. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Juntamente con el rebelde Israel, habrían de morir antes de que se cruzara el Jordán. Si Moisés y Aarón se hubieran tenido en alta estima o si hubieran dado rienda suelta a un espíritu apasionado frente a la amonestación y reprensión divinas, su culpa habría sido mucho mayor. Pero no se los podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente,
Habían sido vencidos por una tentación repentina, y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque, por causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Moisés no ocultó su sentencia, sino que le dijo al pueblo que por no haber atribuido la gloria a Dios, no lo podría introducir en la tierra prometida. Lo invitó a que notara cuán severo era el castigo que se le infligía, y luego considerara cómo debía de juzgar Dios sus murmuraciones y su modo de atribuir a un simple hombre los juicios que habían merecido todos por sus pecados. Les explicó cómo había suplicado a Dios que le remitiera la sentencia y ello le había sido negado. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros y dijo, por lo cual no me escuchó. Deuteronomio 3, 26. Cada vez que se vieran en dificultad o prueba, los israelitas habían estado dispuestos a culpar a Moisés por haberlo sacado de Egipto, como si Dios no hubiese intervenido en el asunto. Durante toda su peregrinación, cuando se quejaban de las dificultades del camino y murmuraban contra sus jefes, Moisés les decía, vuestra murmuración se dirige contra Dios. Él, y no yo, es quien os libró. Pero con sus palabras precipitadas ante la roca, ¿haremos salir aguas? Admitía virtualmente el cargo que ellos le hacían, y con ello los habría de confirmar en su incredulidad y justificaría sus murmuraciones. El Señor quería eliminar para siempre de su mente esta impresión al prohibir a Moisés que entrara en la tierra prometida. Ello probaba en forma inequívoca que su caudillo no era Moisés, sino el poderoso ángel de quien el Señor había dicho, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. Pues mi nombre está en él. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, dijo Moisés. Todos los ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, quien lo había escogido como jefe de su pueblo. Toda la congregación sabía de la transgresión, y si se la hubiera pasado por alto como algo sin importancia, se habría creado la impresión de que bajo una gran provocación la incredulidad y la impaciencia podían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Pero cuando se declaró que, a causa de aquel único pecado, Moisés y Aarón no habrían de entrar en Canaán, el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que ciertamente castiga al transgresor. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica es evidente que la bondad de Dios y su amor lo compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria, y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos, agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola acción mala. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen, su pecado era una falta común. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. Salmos 106, 33. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera, pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos, desagrada sumamente a Dios.
los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios, y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno, y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan puestos de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que únicamente se debe a Dios, Satanás se regocija. Ha ganado una victoria. Así fue como él cayó, y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. Para ponernos precisamente en guardia contra sus artimañas, Dios nos ha dado en su palabra muchas lecciones que recalcan el peligro del ensalzamiento propio. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón, que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni prueba permitida por él, que Satanás no pueda ni desee aprovechar para tentar, acosar y destruir el alma, si le damos la menor ventaja. En consecuencia, por grande que sea la luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante el Señor, y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus pensamientos y domine cada uno de sus impulsos. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y de dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes, pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él, sin embargo, eso no excusaba su pecado. Dios proveyó ampliamente en favor de sus hijos, y si ellos confían en su poder, nunca serán juguete de las circunstancias. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros, y mediante su poder podemos ser vencedores. Himnos. 081, Señor, yo te conozco. 259, que mi vida entera esté.
y haz la tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame